Bueno, ya son las 7 de la tarde, de tal manera que bienvenidas todas las personas que estáis ya unidos a esta reunión, a esta presentación en línea de Apuntes del Ponderal. Apuntes del Ponderal está publicando su número 3 en esta primavera. No lo podemos presentar en vivo como en otras ocasiones, porque todavía estamos en la fase 1 aquí en Madrid, en Hoyo de Manzanares, es donde publicamos la revista sobre el patrimonio de esta sierra, la Asociación Cultural del Ponderal. La segunda sesión, porque hace 15 días ya presentamos otros dos artículos. Previamente, Lucía Villascusa presentó la revista a modo de editorialista y se presentaron dos artículos. Uno publicado por Hortensia Chamorro, Villanueva, sobre José Muñoz del Castillo, pionero de los estudios radiactivos de España y constructor de la histórica Casa Canucci que tenemos en Hoyo Manzanares, y el de Isabel Pérez Van Cappen, con una historia de bandoleros, que presenta en la revista una historia de bandoleros entre Hoyo de Manzanares y Torrelodones a principios del siglo XIX. En la anterior reunión estuvo dirigida por José Luis Soriano y presentaron, Lucía Villascusa también intervino, como digo, como presentando la editorial, y Gonzalo de Luis presentó a Hortensia Chamorro y José Luis Soriano a Isabel Pérez Van Cappen. Somos, junto con Gloria Tenac y yo, que intervendremos hoy, los miembros del comité editorial. Y hoy se va a presentar dos artículos. Uno, el de Juan Manuel Blanco Rojas, que va a presentar Gloria Tena, y el siguiente sobre el terreno mineralógico que tenemos en la Sierra de Manzanares, especialmente de minas de metales. Nos lo va a presentar su primer autor, Ramón Jiménez, al cual presentará José Luis Soriano. De modo que sin más, te doy paso, Gloria, para que presentes a Juan Manuel. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar ahí. Hoy voy a presentar uno de los artículos de la revista Apuntes. Su título, Rebatiendo al cura párroco del Hoyo, don Francisco Ignacio Muñoz. Bueno, ya solamente con este título, que es un título muy sugerente y atractivo, pues la verdad que invita a leerse, porque es de valientes, cuanto menos, el rebatir a un cura. Su autor es Juan Manuel Blanco Rojas, que es un miembro de la asociación muy activo. Aunque él se dice de sí mismo, dice que es un aficionado de historia, porque él viene del campo de la ciencia, pues la verdad es que se ha convertido en un investigador y divulgador de la historia en general y de Hoyo en particular, porque todos sus hallazgos en los archivos los convierte en artículos y en conferencias. En 2017, Juan Manuel participó en el ciclo de conferencias de otoño en la Casa de la Cultura de Hoyo, impartiendo la conferencia titulada Cacería de jabalíes en el Hoyo, que era sobre un cuadro de Velázquez. De esta conferencia, pues la asociación hizo incluso un vídeo que está colgado en YouTube, por si acaso pues a alguien le apetece volver a verla, pues ahí está. A partir de entonces, Juan Manuel ha colaborado con la asociación y con muchos de sus miembros en la recuperación del patrimonio cultural e histórico de la Sierra de Hoyo de Manzanares. Él localiza muchos manuscritos en los archivos, visita muchos archivos, por ejemplo, el Histórico Nacional, el de la Nobleza, el de la Villa de Madrid, y de todos los documentos que va recuperando, pues de algunos ha hecho una donación a la asociación, por ejemplo, pues las alcabalas del documento de hallazgo o de las respuestas del catastro del material de la Ensenada. También ha contribuido con distintos artículos a la revista Apuntes desde su inicio. Y últimamente ha escrito distintos artículos e impartido conferencias sobre la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, de la conmemoración del 15 centenario. Precisamente, bueno, pues yo conocí a Juan Manuel
en su conferencia Cacería de jabalíes en el hoyo, y me pareció una auténtica clase magistral, de esas que ya no se dan, pero que a mí me parecen espléndidas. Y bueno, también documentado y también explicado que la verdad que desde entonces yo quise trabajar con él, y posteriormente pues he tenido la enorme suerte de colaborar en un artículo, en transcripciones, en intercambiar impresiones, documentos, y también, por supuesto, de presentarle hoy aquí para disfrutar lo que él quiera contarnos de su artículo Haciendo el párroco. Y para cerrar la presentación, pues me gustaría leerles una cita que he encontrado de Cicerón, que me parece que identifica perfectamente el carácter de Juan Manuel. Así que leo. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Así que, bueno, con esto finalizamos y ahora, pues tras un aplauso virtual, damos las gracias y la palabra a Juan Manuel Blanco Rojas. Muchas gracias, Gloria, por tu presentación. Para mí también ha sido un auténtico placer el poder trabajar conjuntos en la transcripción de algunos documentos, concretamente el título de Villazgo y otros más que hemos también colaborado, como las alcabalas, etcétera, porque eres una persona muy minuciosa en tu trabajo y da gusto poder participar contigo. Agradezco por consiguiente esas palabras tan elogiosas que has hecho. Hoy queríamos hablar del artículo que se encuentra Antonio. Antonio, Sí, bien. que es que no puedo acceder a la pantalla compartida. Vamos a ver un momentito. Hot, Disculpa que te voy a hacer, teóricamente está para que sí, pero te voy a hacer hospedador. es que lo Ahora, haces conectado. Ahora ahora, parece que sí. ahora. Ahora sí que puedo. Ahora puedes. Disculpad, por favor, estos inconvenientes de la improvisación. Si puedes ponerlo en pantalla completa, mejor. Sí, vamos a ver. Presentación. ¿Está? Bien. No sé. Sí, sí, ¿Está está bien, no correcto? te preocupes, está bien así. Vale. Pues entonces el artículo que forma parte de este número de apuntes del Ponderal se titula Rebatiendo al cura párroco don Francisco Ignacio Muñoz en las respuestas al cuestionario del cardenal Lorenzana en el año 1786. El único libro que tenemos de la historia de Hoyo es el de Alberto Clavero Roda. Y a mi juicio, de este documento, el punto más interesante son las respuestas del cura párroco al cuestionario del cardenal Lorenzana. Y dibuja a los habitantes de Hoyo de una manera que a mi juicio es injusta y muy negativa, porque les califica de poco industriosos, demasiado holgazanes, indolentes, desaplicados, que viven de la caza del rey. Realmente, a través del catastro del Marqués de la Enseñada, sabemos que la villa de Hoyo, los principales ingresos se hacían por los que transportaban a Madrid en carretas leña, carbón y piedra. Era una villa de carreteros, de trajinantes, y esto suponía el principal ingreso. Prácticamente la mitad de la población tenía una carreta o dos carretas y hacían este trabajo. Concretamente, al corte de la leña, el cura párroco considera que es una actividad
que es segura, pero que cuesta poco trabajo, cuando verdaderamente es trabajoso cortar la leña y también transportarla desde Hoyo hasta Madrid, y que requería muy poco ingenio. Según él, precisamente por esta labor de talar los bosques, estaban esquilmando un monte hermosísimo de encinas, cuando sabemos por el cuestionario del, eh, y el catastro del Marqués de la Ensenada, que marcaban una pauta de tal manera que no se podían talar determinados bosques de encinas cada 30 años, y en otras ocasiones, dependiendo de las especies arbóreas, cada 20, para que se pudieran regenerar y de esta manera no matar la gallina de los huevos de oro. Es cierto que comerciaban con Madrid, como lo hacían todos los pueblos de alrededor de Madrid, porque allí llevaban sus productos para poderlos vender. Y los vecinos de Hoyo llevaban aquello en lo que consideraban que eran más competitivos, es decir, la leña, el carbón y la piedra. Pero no me quiero extender mucho más en este tema porque los argumentos se encuentran expuestos en el artículo. Cuando yo lo estuve redactando, lo que estaba pensando es cuál era el camino que utilizaban los carreteros de Hoyo para llevar sus mercancías hasta Madrid. Y esto es la presentación que hoy quería hacer, que es un recorrido virtual por este camino carretero de Hoyo a Madrid, utilizando para ello este mapa que me parece muy detallado del año 1823, en el cual se ve que el río Manzanares recorre el bosque del Pardo de norte a sur, porque aquí tenemos indicado los puntos cardinales. Y también vemos que por su margen derecha se encuentra el arroyo Manina más al norte y el arroyo de Trofa más al sur, que era precisamente a través de este cauce que había hecho el río por donde seguían los caminos carreteros, porque podemos decir que el primer ingeniero de caminos es el agua, que es el que trata de buscar el nivel más llano, y el hombre sigue el cauce abierto por los ríos para trazar sus caminos. Entonces vemos la importancia que tenían estos dos grandes arroyos, que aquí se encuentran sobredimensionados. Este es el único defecto que se le puede achacar a este mapa, porque casi parece que son como el río Manzanares cuando realmente no lo son. Pero son fundamentales para mantener el ecosistema del Monte del Pardo, que es el mejor bosque mediterráneo que tenemos conservado en España, porque junto con el Manzanares cubren más de la mitad de lo que es el bosque del Pardo. Por el norte o por arriba tenemos el arroyo de Tejeda. Y más hacia el sur aquí tenemos el arroyo de la Zarzuela y luego el arroyo de Valdemarín. Pues bien, si vemos qué cotas tenían que salvar los carreteros, aquí tenemos una representación de las distintas altitudes que se distinguen por colores. En esta parte superior, que es el punto de unión de el municipio de Hoyo con el Monte del Pardo, se encuentran prácticamente a 850 metros de altura. Tenían que haber bajado desde Hoyo, casco urbano que está a 1000, las colinas se encuentran a 950, aquí unos 850. Y luego tendían a coger el arroyo Manina o bien el arroyo Trofa para llegar al cauce del río Manzanares y discurrir por la cota 600, que es aproximadamente por la cota que discurre el río Manzanares. Si lo vemos aquí, ampliando la imagen, nos encontramos, por una parte, la entrada del arroyo Manina, que es el punto 65. Si miramos 18, aquí incluso lo podemos leer, Manina, Casa del Celador. Y el 17 es la puerta de Maján. Y a partir de aquí sale el camino carretero, que es el 85, que se distingue por dos rayas continuas, entre medios en blanco está, que se diferencia de las sendas Otrocha, que es una simple raya negra que une unos puntos con otros dentro del Monte del Pardo. Pues bien, si seguimos el camino del arroyo Manina, pasa por muy cerca de la ermita del Torneo, cruza el arroyo Manina por un puente y sigue por la margen derecha del río Manzanares hasta
cruzar en el sitio del Pardo por el puente que se encuentra en el río Manzanares. Si vemos ahora, a partir de aquí, lo que enlaza es con este otro, que es el camino hacia Colmenar Viejo, y que a través de él también los reyes iban a los sitios reales del bosque de Beasaín o la granja. Y luego lo vamos a ver en otro plano posteriormente. Si ahora cogemos el otro camino que podían seguir, que es el del arroyo de Trofa, también nos encontramos con una organización similar. Aquí tenemos el 60, que es el arroyo de Trofa, aquí el 20, la casa del celador, y el 19 es la puerta del Hito. Pues bien, el camino carretero es el 80, que no entra en el real sitio del Pardo, sino que cruza el arroyo de Trofa en el puente de Trofa y sigue por la margen derecha, vamos a ver aquí a continuación, por la margen derecha hasta cruzar el río Manzanares por el puente de San Fernando. Concretamente, podemos tratar de ver qué era la imagen que tenían los carreteros del Palacio del Pardo. Tenemos varias representaciones de 1630 y 2 siglos después por un pintor de Huesca extraordinario, Valentín Carderera. La imagen es similar, muy diferente, aparece, sobre todo las torres no son tan esbeltas, a las imágenes posteriores ya de finales del siglo XIX, esta del fotógrafo Jean Laurent o esta otra del año 1930, que es la imagen que tenemos afrancesada de con guardillas del Palacio del Pardo. Pues bien, como decimos, los que venían por el arroyo Manina entraban en el Real Sitio del Pardo y luego ya se unían a la carretera de Colmenar que discurría por la margen izquierda. Aquí había huertas y terminaban saliendo por la Puerta de Hierro, que es la que viene representada aquí con el número 1. En cambio, los que venían del arroyo de Trofa tenían que cruzar por este puente y seguir hasta llegar al puente de San Fernando y a partir de ahí salir también por la Puerta de Hierro. El puente de San Fernando lo construyó el rey Fernando VI y aquí se encuentran las estatuas de Fernando III el Santo y de Santa Bárbara. En este puente hoy no pasan automóviles, sí que pasan bicicletas y existe en la actualidad. Esta es la Puerta de Hierro, que era la entrada al Real Sitio del Pardo, que la hemos visto cambiar de ubicación a lo largo de nuestra vida, por lo menos en 2 ocasiones. El rey Fernando VI fue el que valló todo el Pardo precisamente para evitar las reclamaciones económicas que le hacían los vecinos de Ollo por la caza que arrasaba sus sembrados. Y valló creando la Puerta de Hierro, la Puerta del Hito, la de Maján, etc. Esta es un cuadro de Beruete en la que se ve lo que es la Bahía del Pardo y al fondo de la Sierra de Guadarrama. Este cuadro es de Joaquín Sorolla, en la que se ve el Pardo vista del torneo. Todos asociamos a Sorolla con la luminosidad del Mediterráneo, pero él también tenía una gran predilección por la Sierra de Guadarrama. Concretamente, aquí tenemos una vista de la Sierra de Guadarrama desde la Angorilla. Joaquín Sorolla tuvo muy vinculado a la Sierra de Guadarrama, murió en Cercedilla en el año 1923. Una vez que se salía del Real Sitio del Pardo, se entraba en la Real Posesión de la Florida, que se creó en tiempos de Carlos IV, porque quiso pasar desde el Palacio Real de Madrid hasta el Palacio de Pardo a través de territorios que fueran de su posesión. Y para ello se compró la finca de la Florida, Montaña de Príncipe Pío, finca de los duques de Alba, Palacete de la Moncloa. La extensión era de 526 hectáreas. Estos datos los he tomado de un magnífico artículo de Concepción Camarero sobre la cartografía de los reales sitios e indica que el 90% eran huertas y tierras de labor y que también había situado aquí una fábrica de porcelanas, la China.
Si vemos este plano de Pedro Teixeira en una de sus hojas, en la cual nos encontramos el río Manzanares y por la margen izquierda el camino del Pardo y por la margen derecha el camino de Aravaca. Por aquí venían los que procedían de Aravaca y los que venían de Segovia, porque estaban en la margen derecha del río, mientras que los que venían de Hoyo, de Colmenar o del Pardo ya se encontraban en la margen izquierda, que es donde se encuentra ubicado en Madrid. Si nos fijamos aquí, tenemos una casa y un acueducto que une una orilla con esta parte del río. Luego lo veremos representado posteriormente en otras imágenes. Aquí esta era una enorme posesión, que era la de el cardenal de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, como posteriormente veremos. Pues bien, los carreteros venían justamente por la valla de esta gran finca que era la Florida, subían por la puerta del parque, camino del río, hasta el centro de Madrid, que para ellos era la plazuela de Lejanitos, como luego posteriormente veremos. Este otro es un mapa anterior y también muy detallado, en donde aquí figura la enorme finca que tenía el cardenal de Toledo, don Bernardo de Rojas y Sandoval. Y por aquí, como decíamos, era por donde venían los carreteros para coger el puente del parque, la puerta del parque, y subir hacia la plazuela y al centro de Madrid. Mientras que los que venían de Aravaca o de Segovia estaban en la margen izquierda del río Manzanares, no lo habían cruzado y lo cruzaban por la puente segoviana. Aquí tenemos una representación de lo que fue el Palacio de la Florida, construido por el tercer marqués del Castel Rodrigo en la antigua posesión del cardenal don Bernardo Rojas y Sandoval. Se llamaba don Francisco de Moura y era de origen portugués y se mantuvo fiel al rey Felipe IV cuando se produjo en 1640 la separación definitiva de Portugal de España. Por lo cual fue declarado traidor en Portugal, se les expropiaron sus tierras que se encuentran en Castelo Rodrigo, una población cercana a la frontera con España, en Zamora, en los Arribes del Duero. La finca era imponente y por aquí pasaban los carreteros camino de Madrid, como vamos a seguir viendo a continuación. En toda esta zona era la ribera del Manzanares y era una zona de esparcimiento de los madrileños que venían a merendar, a jugar a las cartas, a divertirse. Pasaban por esta parte del puente del canal una carreta que transportaba madera. Este es un cuadro de Francisco Valleu. Francisco Valleu fue cuñado de Goya, igual que su hermano, que pintaron el mismo cuadro, exactamente igual. Lo único que los colores, a mi juicio, son más atenuados. A mí me gustan más los de Ramón que los de su hermano Francisco. Ramón pintó luego, posteriormente aquí, este cuadro de un baile a orillas del Manzanares, en el que se ve esta casa que la hemos visto en el plano de Pedro de Teixeira, y aquí a los jóvenes bailando. Ya tenemos aquí a un cuadro de Goya, es baile a orillas del Manzanares. Al fondo se ve perfectamente la cúpula de San Francisco el Grande. Y si nos fijamos aquí, hay un acueducto que une una orilla con la otra y la casa, que es esta que se encuentra en el plano de Pedro Teixeira que antes hemos comentado, el acueducto, la casa. Por consiguiente, aquí está ubicado el cuadro de Goya. También pintó otros cuadros sobre a orillas del Manzanares, como esta merienda, y sabemos que trabajó en los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida. Estos son los frescos de Goya y mientras él los pintaba, las carretas venían de Hoyo con leña, con carbón y con piedra, camino de Madrid. Esta vista es del Paseo de la Florida, orillas del Manzanares, con las lavanderas lavando en el río, en la pasarela del Puente Verde, al fondo el Palacio Real y aquí a la izquierda la ermita de San Isidro. Aquí tenemos la ermita de San Isidro también y luego la fuente de los 11 caños.
la gente paseando por el Paseo de la Florida, como justamente aquí, que es un paseo auténticamente concurrido, muy elegante, que podía competir con el Paseo del Prado, que es el paseo por antonomasia de Madrid. Al fondo vemos la Puerta de San Vicente. Alguno pensará cuando vea esto que es muy lejos esto de un paseo al camino carretero, que es lo que estamos aquí comentando. Sin embargo, ciertamente que lo era, porque si vemos esta otra postal posterior, se ven cómo las carretas con gran esfuerzo llevaban a Madrid, transportaban a Madrid, en este caso parece ser que arena. Esta es una postal del Marqués de Cerralbo, que pasaban delante de San Antonio de la Florida. En esta zona tuvieron lugar no solamente acontecimientos festivos, como los que hemos visto, sino también los fusilamientos del 3 de mayo. En la página web del Museo del Prado se indican 3 posibles ubicaciones del cuadro de Goya. O bien los cuarteles de Príncipe Pío, por eso lo comento aquí, o el desmonte de la Moncloa, Plaza de los Afligidos, que luego comentaremos, o bien la Puerta de la Vega, porque consideran, y yo creo que es la ubicación que prefieren los especialistas del Museo del Prado, que estaba allí situado porque esta torre es la torre de la iglesia de Santa Cruz. Cerca de esta zona, lo que sí que se encuentra es al final de Rosales y cerca del Paseo de la Florida, el cementerio de los héroes del 2 de mayo, que es un cementerio recoleto que puede que no mucha gente haya visitado. Pues bien, la entrada a Madrid en tiempos de Carlos III se hacía por esta puerta que mandó construir a su arquitecto Francisco Sabatini. Si vemos la fachada, miraba hacia el camino del Pardo y al fondo tenemos el Palacio Real. Esta es otra imagen exactamente de la puerta y aquí la vemos en la actualidad. Es una réplica, no es la puerta de Sabatini, sino una réplica que mandó hacer en el año 1995 el alcalde Álvarez de Manzano. Aquí la fachada mira hacia Madrid y está la puerta que todos conocemos en la actualidad. Subían, por consiguiente, los carros por la cuesta de San Vicente y tenían que pasar de la cota 600 aproximadamente, que estaban en el río Manzanares, a 650, que es la cota que está a Madrid, que subimos nosotros en coche sin dificultad, pero con las carretas cargadas de piedra o de leña o de carbón tenía que ser verdaderamente costoso. Entonces, perdón, aquí me... aquí vemos cuando llegaban a Madrid, llegaban a lo que es la plazuela de Leganitos, Puente de Leganitos, y esta zona que vemos aquí es justamente la Plaza de España, porque aquí tenemos la calle San Marcos, que hoy se llama San Leandro, y aquí la calle de los Reyes, que existe en la actualidad. Y entre estas dos se encuentra el edificio de España. Y aquí vemos la calle del Pardo, que era, por si alguno entraba por la puerta de San Joaquín. Aquí se encuentra la calle de San Joaquín. Esto lo podemos ver también en esta otra misma imagen, en la cual se ve aquí la calle de los Reyes, la calle de San Marcos. Esto es lo que yo digo que ocupa actualmente el edificio de España, y aquí la calle de Leganitos. Pues bien, si vamos a un plano posterior de la época de Carlos III, mandado hacer por el conde de Florida Blanca en 1785, esto es la montaña de Príncipe Pío, que es el que lleva este nombre porque era el marido de una de las hijas de el marqués de Castel Rodrigo. No tuvo hijos varones, se casó con el príncipe Pío de Saboya y de ahí viene el nombre que todos conocemos, Montaña de Príncipe Pío o Estación de Príncipe Pío. Pues bien, las carretas venían por aquí, subían y luego continuaban por lo que es la Cuesta de San Vicente hasta encontrar la plazuela de Leganitos o actualmente la Plaza de España. Lo podemos ver aquí ya y entonces ya aquí nos encontramos
que está representada la iglesia de San Marcos, que mandó construir Felipe V a raíz de la victoria de la batalla de Almansa en la guerra de secesión con el archiduque Carlos, y construida, edificada por el arquitecto Ventura Rodríguez. Aquí nos encontramos con la plazuela de los afligidos, que es la que hemos visto anteriormente como un posible sitio de los fusilamientos de Goya. Hoy es la plaza de de Cristino Martos. Y ya está construido el cuartel de Conde Duque, que es este, y también el palacio del Duque de Liria, que se encuentra aquí. Pues bien, hasta aquí era, como digo, donde llegaban las carretas y ya se encontraban en el centro de Madrid, como quien dice. Gracias por su atención. Muchas... ¿puedo hablar? Sí, sí. Me estáis oyendo, ¿verdad? Muchas Perfectamente. gracias, Juan Manuel, por tan magnífica presentación. Yo me estaba acordando durante toda tu presentación de nuestro socio y amigo Felipe Moreno, que nos incitó, nos enseñó a recorrer el camino del Pardo hasta la Puerta del Hito. Es un enorme amante de ese camino y tiene como obsesión atravesar, llegar en algún momento en su vida que pueda atravesar a pie el camino del Pardo siguiendo el camino que seguían los carreteros. Me he acordado durante toda la charla. Tú has comenzado justo donde nosotros ya no podíamos pasar, ¿no? Porque la valla del Pardo. Él nos hubiera contado, si hubiera podido estar en esta presentación, pero queremos hacérsela llegar en algún momento, nos hubiera contado pues multitud de anécdotas. Hay una que siempre cuenta, cada vez que vamos por ahí nos cuenta, la anécdota del niño acompañando a su padre carretero y cómo en una pensión de Madrid el padre le dice, pero apaga ya la luz, niño. Dice, si es que no puedo, papá, si le estoy dando con la gorra, le estoy dando con todo y esta vela no se apaga. Y es que les habían metido en una habitación con luz eléctrica y el chaval jamás había visto la luz eléctrica, ¿no? Llegó tarde a hoy. Y bueno, pues se me ha olvidado, son los riesgos del directo, se me ha olvidado avisar a los participantes en esta reunión de que podían hacer preguntas a través del chat, y ya lo digo para la siguiente charla. Y de nuevo darte muchísimas gracias, Juan Manuel, por la nueva excelente presentación que nos haces. De aquí mi aplauso. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Pues voy a pasar, si no te importa, me vas a dejar que voy a compartir pantalla. Me das permiso para, esta será tu anfitrión, me tienes que dejar compartir pantalla. Al lado de tu compartir pantalla tienes que dar permiso para que yo pueda hacerlo. Vale. Disculpa, ya está. Yo creo que ya está. Me dice que el anfitrión está inhabilitado. Pero bueno, da igual. Mientras tanto, si no se puede hacer... Yo he cancelado ya. Has cancelado, pero no es eso, es en compartir pantalla, dame permiso. Ah, vale, vale. Entonces, Si no, yo disculpa. mientras tanto lo que voy a hacer es ir ya anunciando que tenemos la siguiente charla, que es el patrimonio mineralógico de Hoyo Manzanares, que nos va a presentar Ramón Jiménez, a quien a su vez va a presentar José Luis Soriano. José Luis, te doy la palabra. Por favor, apaga tu cámara y damos paso. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Juan Manuel, perdón, muchísimas gracias por tu magnífica presentación. A mí me ha hecho mucha ilusión porque has unido los dos lugares de mi vida, Hoyo y el Paseo de la Florida. Yo he vivido al lado de San Antonio de la Florida y has hablado de los dos sitios que para mí pues, son básicos en mi vida. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues el siguiente artículo de Apuntes del Ponderal
es el patrimonio mineralógico de Hoyo de Manzanares. Nos lo va a exponer su autor, uno de sus autores, porque han sido varios, Ramón Jiménez, María Pilar Hernández y María José Torres y Ruth González, pero creo que solamente va a hablar Ramón Jiménez, para lo cual yo creo que, por favor, creo que ya debería compartir la pantalla Ramón Jiménez, mientras hago yo la presentación. Entonces, por favor, Antonio, habilítale para que comparta la pantalla. ¿Sabes con qué alias está Ramón? No lo sé. ¿Le has podido hablar con él? He hablado con él, pero no me ha dicho, pues Ramón, por favor, habilítate tú tu micrófono y no lo sé cómo se llama su ordenador, no tengo ni idea. No, yo tampoco sé, ¿eh? Ah, eres tú, Ramón, ¿no? Sí, sí. Vale, fenomenal. Pues entonces ahora, por favor, comparte la pantalla. ¿Ya le he dado a compartir? No te dejan. Pero Antonio, tienes que quitar tú la pantalla tuya primero. Ahora te lo habilito. Vale. Bueno, mientras yo hago la presentación, hola Ramón, muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias a todos los que seguís ahí. Bueno, Ramón es geólogo, como yo, con lo cual para mí es un verdadero placer presentar a un compañero. Es vecino de Galapagar, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense, como yo también. Lo que pasa que no hemos coincidido porque, desgraciadamente, para mí soy bastante mayor que él. Se doctoró por las Universidades Complutense y la Autónoma, hizo su tesis sobre los minerales y yacimientos del patrimonio geológico. Ha trabajado en distintas áreas relacionadas con los materiales de construcción. Trabajó en un principio en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que pertenece al CSIC, y posteriormente, y todavía sigue allí, está en el IGME, el Instituto Geológico y Minero. Trabajó primero en el laboratorio de mineralurgia y desde el 2008 es el responsable de la colección de minerales del Museo Geominero. El Museo Geominero, no sé si lo conocéis, pero si no os recomiendo que vayáis porque es una auténtica maravilla. Y también colabora en la elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. ¿Estás, Ramón, compartiendo la pantalla? No se te ve. Pues es que me dice que su función de compartir las pantallas está en pausa. No sé qué quiere decir. Antonio, por favor, intenta solucionarlo. Me dice que usted está viendo la pantalla de Ramón. Ahora ya aparece. Ahora ya sí. ¿Me estáis viendo ahora la pantalla? Sí, ahora sí, Ramón. Ya puedes dar a iniciar la presentación. La puedes lanzar ya al PowerPoint y ya os dejo con Ramón. Pues lo dicho, Ramón, muchísimas gracias y cuando quieras empiezas. A vosotros. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a la Asociación Cultural El Ponderal por invitarnos a participar en la revista, ¿no? Y por poder presentar hoy nuestro trabajo. Esta presentación está dedicada al patrimonio mineralógico de Hoyo Manzanares y la he estructurado en 4 partes, ¿no? Una dedicada a la actualización de la colección de minerales españoles del Museo Geominero. Bueno, antes de seguir, me gustaría comentar que en la presentación has dicho que yo era el responsable de las colecciones de minerales y, bueno, yo soy el responsable de las colecciones de minerales españoles. Hay otros responsables en otras colecciones, nada más. No es muy importante, pero bueno, que conste, ¿no? El segundo apartado sería la valoración de los yacimientos minerales de Hoyo de Manzanares. Luego hay un apartado donde elaboro una serie de conclusiones y finalmente pues pondré la bibliografía que hemos consultado para hacer este trabajo. ¿Se me escucha, no? Bien. Se te escucha perfectamente, Ramón, por favor. Vale, bien. Entonces continúo. Pues en cuanto a la actualización de la colección de minerales españoles, pues desde el año 2008 estamos llevando a cabo la actualización de esta colección y para ello desarrollamos una metodología que incluye la identificación de las debilidades de la colección, un plan de incremento basado en la recolección en campo, en la captación de donaciones, el intercambio y excepcionalmente la compra de ejemplares, una reestructuración museográfica de los elementos expositivos de la colección, un apartado de análisis, clasificación mineral y nomenclatura, otro de conservación y restauración y la revisión y la actualización de la base de datos. El objetivo de la colección es mostrar la riqueza mineralógica de España
y constituir un fondo de ejemplares que sea un referente en los ámbitos nacional e internacional de los minerales españoles. La necesidad de esta actualización venía motivada por las carencias observadas por los usuarios, principalmente personal docente y también algunos profesores, ¿no? O sea, algunos coleccionistas que nos habían comentado pues, carencias y erratas que encontraban en esta colección. En cuanto a minerales y yacimientos, porque de lo otro sería muy prolijo ponerme ahora a contaros, pero bueno, para centrarnos un poco más en lo de Hoyo Manzanares, comentaros que en cuanto a minerales y yacimientos, pues las principales carencias que se observaron en general en todas las comunidades eran que había pocos ejemplares y pocos o nulos yacimientos representados, ¿no? También en la Comunidad de Madrid. Los resultados de las primeras comunidades actualizadas, bueno, en esta gráfica podéis ver la actualización realizada en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, y aunque no venga en la tabla, también acabamos de terminar Aragón y estamos finalizando La Rioja. Lo que pasa que, bueno, con esto del confinamiento, pues no hemos podido ir al campo y visitar algunos yacimientos que es necesario visitar para esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que con esta tabla vemos más o menos cómo se está desarrollando esta actualización. Y podéis observar, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid pues se han incorporado pues, unos 1.600 ejemplares en esta actualización. Por ejemplo, en la provincia de Toledo se ha multiplicado prácticamente por 10 el número de ejemplares, en Cuenca por más de 20, y en algunos lugares, como por ejemplo Ceuta, que no estaban representados, pues en la actualidad hay 7 ejemplares, ¿no? Fijaros también el número de yacimientos representados, que también se ha incrementado notablemente. Como veis ahí, pues 4,4 veces de media se ha incrementado, ¿no?, el número de yacimientos. Igual que ocurriera antes, pues en Madrid ha habido mucho aumento. Pero bueno, en cualquiera de las provincias que hemos trabajado, pues el incremento ha sido notable. Lógicamente, esto ha generado multitud de publicaciones, tanto del ámbito divulgativo, didáctico y científico. Y ahora voy a pasar a describir los yacimientos que hemos estudiado para este artículo y que son 7 yacimientos de Hoyo de Manzanares. El primero es el afloramiento granítico de Valderaza. Es un plutón granítico que hay al sur de Hoyo de Manzanares y que está intersectado por algunos filones con mineralizaciones de estaño wolframio. Aquí podemos ver una pequeña explotación de estas de estaño wolframio. También hay algunas pequeñas canteras de trabajos prácticamente artesanales para la extracción de sillares y mamposterías bueno, y adoquinados para calles, para vallados y algunos edificios de la zona. Y los minerales que se han encontrado en este plutón, sobre todo en los filones, pues serían minerales relacionados con paragénesis de estaño wolframio, ¿no? O sea, pues ferberita, bueno, la ferberita es la wolframita de férrica, como sabréis, pues la wolframita ya no es una especie mineral, sino que es una serie entre 2 minerales, que sería la ferberita y la hufnerita. La ferberita sería la férrica, la hufnerita sería la de manganeso, y en todos los análisis que hemos realizado de los ejemplares procedentes de Hoyo Manzanares, nos da que es una wolframita férrica, es decir, la ferberita. Pues bien, este es uno de los minerales que se pueden encontrar en estos yacimientos, también sulfuros como la molibdenita, y bueno, también había algunas cloritas en este yacimiento, concretamente también había óxidos de manganeso. El segundo yacimiento que hemos incorporado es el yacimiento de bario del arroyo de los Loberillos. Esta es la zona, más o menos, para los que los conozcáis, bueno, pues por la parte derecha de la imagen bajaría el camino que baja a la depuradora y que, bueno, luego da toda la vuelta y puede ir hacia el pendolero, y esto sería pues a la derecha, en vez de a la izquierda hacia el pendolero, hacia la derecha, ¿no? Y en esta zona se supone que hay un yacimiento de un filón de bario, ¿no?, de baritina. Pero nosotros solo hemos encontrado hasta el momento fragmentos de baritina, pero no hemos encontrado localizado el filón, ¿no? También es verdad que esta zona, este camino va pues desde el arroyo va hacia la fuente del Testerillo,
Y toda esta zona pues ha habido mucho movimiento de tierras en los últimos años, porque este camino lo rehabilitaron no hace muchos años y tal. Y entonces es probable que el filón esté sepultado con todo este movimiento de tierra, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos hemos encontrado la varitina. Esto sería uno de los numerosos filones de cuarzo estériles que hay en la zona del Pendolero. Son estériles porque no tienen mineralización metálica, llevan una dirección norte-sur, son pequeños, no son muy grandes de potencia, pero bueno, en los cuales el cuarzo está normalmente muy bien cristalizado, ¿no? Entonces, en este caso, me he permitido la licencia de tomaros una foto, una imagen de vuestra propia, de la página web del Ponderal, porque, bueno, con esto del confinamiento no he podido acceder al museo para hacerle una foto de algún ejemplar de este yacimiento, pero bueno, este es un cuarzo de allí, hay otros cuarzos que son un poco más transparentes también, pero en general son drusas de cuarzo y, bueno, tienen el interés, bueno, de que es cuarzo cristalizado, ¿no? Este sería la mina Casablanca, en el paraje homónimo de Casablanca, y es un yacimiento de cobre con alteraciones tanto sulfatos como carbonatos como fosfatos de cobre. Tiene una escombrera, todo esto de aquí sería la escombrera. Si os fijáis allí al fondo se ve el skyline de Madrid. Todo esto sería la escombrera y aquí estaría, pues hay una pequeña labor de interior, una galería. Es una galería practicable, no reviste mayor peligro su visita. Lo único, eso sí, que hay que tener un poco cuidado porque ahí habita una colonia de murciélagos. Bueno, pues por no molestarlos, ¿no? Pero en fin, en principio no es muy peligroso. Fijaros, en el interior de la galería, las tinciones de los minerales de cobre en las paredes. Y en esta galería, en esta mina, pues el mineral más interesante que hemos identificado es un fosfato de cobre que se llama libetenita, que es este mineral. Esto es una microfotografía, microscopio electrónico, y bueno, es la primera referencia contrastada en la Comunidad de Madrid de este fosfato, por lo tanto, bueno, adquiere un cierto interés. Esta sería la mina del Cancho de las Cruces, es un yacimiento también de estaño wolframio, pero en este además aparecen paragénesis de otros elementos, ¿no? Bueno, hay minerales de cobre, hay minerales de hierro, de arsénico, de flúor, e incluso hay algunos minerales de uranio, de alteración. Todavía quedan algunos restos de las instalaciones, este es el trazo, el transformador, digamos, porque estaba electrificada. Tener en cuenta que estas minas de wolframio pues, se desarrollaron principalmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Para la exportación del wolframio, porque era necesario para la fabricación de armamento, ¿no? Y bueno, pues son bastante modernas, por eso es que tenían electrificación. Entre los minerales, pues cabría destacar la presencia de tanto scheelita cristalizada como escorodita, ¿no? La scheelita es un carbonato de wolframio y la escorodita es un arseniato de hierro. Y los dos, sobre todo, a mí personalmente la escorodita me parece muy interesante, aunque son pequeñas, pero bueno, muy bien cristalizada. Luego, además, la diversidad mineralógica de este yacimiento es importante, ¿no? Tiene bastantes especies minerales presentes, por lo tanto adquiere un importante valor mineralógico. Esta sería la mina del Canchal o de las Cabañuelas, también es un yacimiento de estaño wolframio y esta, bueno, yo creo que es la más importante del municipio de Hoyo Manzanares, ¿no? La paragénesis que presenta también es muy variada, pues con ferberita, casiterita, pirita, cuarzo, clorita, fluorita, molibdita, pero sobre todo el mineral más interesante desde el punto de vista estético y de exposición en museos y demás es la molibdenita. Fijaros que molibdenita son de las mejores de nuestro país, ¿no? Se aprecia perfectamente el contorno hexagonal de los cristales, esa especie de foliación, casi como las micas que tiene, el brillo metálico, vamos, que además tiene un tamaño bastante interesante, ¿no? Este cristal pues tiene, pues tendrá 3 centímetros quizá de grande, ¿no? Que para un mineral de estos está muy bien. Aquí vemos otra fotografía de un ejemplar de molibdenita.
Fijaros en este, por ejemplo, que se observa perfectamente el hexágono, no está completo, pero bueno, se observa muy bien el hexágono, el brillo metálico, y bueno, pues ya os digo que es muy interesante. Estas serían las minas del Barranco de la Pesquera o del Pendolero. Es un yacimiento también de estaño wolframio. Son unos filones con una dirección entre norte 60 este y norte 80 este. Y que, bueno, que la salvanda del filón presenta un Greisen, que es un agregado de micas con cristales de casiterita, de ferberita y de otros minerales, ¿no? También aparecen piritas, calcopiritas, también cuarzos. Esto sería un filón explotado. Como veis, han dejado lo que es ya la roca caja, han extraído todo lo que es, aquí habrían extraído toda la salvanda, que es una especie de plano con micas y donde están los minerales de estaño y de wolframio. En realidad, si os fijáis, es una falla. Es una falla donde circulaba un filón, donde estaba rellena por un filón. Hay alguna pequeña labor de interior, normalmente buscando estos filones. Esta sería una de ellas. Son labores muy pequeñas y además muy peligrosas de visitar porque están excavadas en un len granítico, y un len granítico es una arena realmente, entonces son muy peligrosas, se producen derrumbes y demás. Entonces, bueno, no aconsejo su visita. Además que estas minas antes eran una zona que, bueno, que yo he pasado tranquilamente, no había ningún impedimento en pasar, y ahora es que han puesto unas vallas de 2,5 metros de altura. Entonces no sé qué ha pasado, pero vamos, ahora es complicado el acceso. Esto sería un cuarzo procedente de las minas del Pendolero. Como veis, en este caso presenta buena cristalización y muy buena transparencia. Pero vamos, los minerales más interesantes de la zona de estas minas son evidentemente el óxido de estaño, la casiterita. Aquí vemos una casiterita muy bien cristalizada, acharolada, con mucho brillo. Y este ejemplar que tenemos expuesto en las vitrinas del museo, que también está muy bien cristalizado. Pero vamos, en general la casiterita se presenta bastante bien cristalizada. A continuación vamos a pasar al apartado de la valoración de los yacimientos. Mi relación con la valoración viene de mi participación en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, IELIG. Y entonces, pues bueno, pues yo participo ahí como experto en yacimientos minerales, en mineralogía, y desde el primer momento pues vi que era complicado valorar los yacimientos minerales con los parámetros que se utilizaban para otro tipo de yacimientos que no tienen en cuenta pues factores relacionados con que, por ejemplo, los minerales presentan la dualidad de poder ser patrimonio geológico inmueble, pues los yacimientos minerales, pero también mueble, por los minerales que luego van a estar en los museos y demás. Entonces, bueno, pues me he tenido que ir apañando con algún desarrollo de algunas metodologías para poder valorar o para poder discernir qué yacimientos valía la pena incluir en el inventario, ¿no? La justificación, bueno, pues en ocasiones hace necesario realizar una evaluación previa a la inclusión en el IELIG, debido a que en una zona concreta pueden existir numerosos yacimientos del mismo tipo e interesa determinar los que presentan mayor interés mineralógico, por tanto, han de ser evaluados. Por ejemplo, os voy a poner un caso para que lo entendáis. En el Triásico español, pues en el techo del Triásico, en el Kuiper concretamente, pues hay multitud de yacimientos de aragonito en España, y claro, en realidad, con los criterios de valoración del Inventario Español del Lugar de Interés Geológico, todos tenían más o menos el mismo valor. O sea, no había ningún parámetro que distinguiera de uno a otro, porque los parámetros que se escogen para la elaboración son parámetros más generales, para la geología en general, ¿no? Sin embargo, claro, yo veía que había yacimientos que eran mucho más interesantes que otros, ¿no? Porque los ejemplares estaban mucho mejor cristalizados, porque en un yacimiento tenían unos colores más interesantes, el tamaño, el brillo, en fin, pues no hubo más remedio que desarrollar este tipo de metodologías. También en ocasiones es interesante valorar los yacimientos minerales de una determinada zona, como en este caso. Entonces es bueno pues ver qué hay en esa zona y qué parámetros nos permiten discernir pues qué yacimientos son más interesantes que otros o qué valor tienen. En cualquiera de los casos os tengo que comentar que la valoración que se hace es cualitativa. Se ha hecho cualitativa porque, bueno, en realidad sabemos que hay otros yacimientos que no están representados en el museo, por lo tanto no tendría sentido cuantificar cuando no se están incluyendo todas las muestras,
todos los ejemplares, ¿no? Y bueno, y también porque esto lo tengo yo en desarrollo todavía, es decir, estoy intentando desarrollar una metodología que permita la valoración en sentido general, amplio, ¿no? Todavía no he llegado hasta ahí. Pero bueno, los parámetros valorativos los suelo agrupar en dos categorías, que son los relacionados con el yacimiento y las características intrínsecas de los ejemplares. Los relacionados con el yacimiento más o menos son los mismos que se puedan utilizar en el inventario español de lugares de interés geológico, pero los de características intrínsecas de los ejemplares no. Estos sí que son los que normalmente, digamos, que determinan dentro de dos yacimientos parecidos de minerales cuál puede ser de mayor interés. He escogido pues, estos 5 parámetros: la diversidad mineralógica, evidentemente, a mayor diversidad mineralógica, mayor interés; el carácter de localidad tipo o de referencia. Pues claro, simplemente el mero hecho de que un yacimiento sea la localidad tipo de algún mineral es suficiente para poder incluirlo en el inventario de lugares de interés geológico, pero también el que sea un referente a nivel nacional o a nivel regional de algún rasgo geológico, pues también aporta un interés, ¿no?, al yacimiento, ¿no? Luego, la aportación de material al patrimonio geológico mueble, lógicamente, bueno, pues si un yacimiento ha aportado minerales a muchos museos de interés, lógicamente es que tiene un interés intrínseco, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un factor que también se tiene en cuenta y se valora, ¿no? La superficie de afloramiento, en este caso, está relacionada porque normalmente a menor tamaño de afloramiento, más complicado es obtener ejemplares, por lo tanto, más valorados son, mayor interés tienen, ¿no? También cabría tener en cuenta que a menor tamaño del afloramiento, más fácil es su expolio. Por lo tanto, también es, digamos que como hay que tener más cuidado en su protección, pues también adquiere mayor interés, ¿no?, mayor valor, ¿no? Y luego, finalmente, pues las características de los ejemplares, como pueden ser pues, la morfología de los cristales, la presencia de maclas, el color, el tamaño de los cristales, las asociaciones minerales, en fin, hay una serie de caracteres que se han tenido en cuenta para valorar. Pasamos ahora a ir señalando cada yacimiento, la valoración de estos yacimientos para ver cómo los podemos describir. Y veamos, en el afloramiento granítico de Valdelaza, pues en lo que se refiere a la diversidad mineralógica, pues es baja o media, bueno, a nivel regional sería prácticamente media, ¿no? Tiene pues molibdenita, casiterita, ferberita, clorita y óxido de manganeso con el cuarzo. No son muchos minerales, ¿no? Pero bueno, por lo tanto tiene baja diversidad. En lo que se refiere a carácter de localidad tipo de referencia, bueno, es uno de los pocos yacimientos con molibdenita de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo conozco 3 o 4 solo, entonces uno está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que adquiere un pequeño valor ahí, ¿no? Aportación de material a patrimonio geológico, pues no consta. Nosotros tenemos algún ejemplar porque, bueno, pues porque hemos hecho esta actualización y hemos intentado representar la mayor parte de yacimientos, pero no nos consta que en otros museos haya ejemplares de este afloramiento. La superficie de afloramiento es grande, por lo tanto, bueno, pues no hay mucho peligro de expolio y, bueno, hay posibilidad de encontrar dentro del afloramiento otros lugares donde aparezcan estos minerales. Y las caracteres de los ejemplares, bueno, pues la molibdenita y la clorita sí que estaban bastante bien cristalizadas. El resto, bueno, pues era más bien masivo, ¿no? Por lo tanto, la valoración es que tiene un valor sistemático regional medio. Regional, ¿eh? El arroyo de los Loberillos es este yacimiento de bario. Bueno, pues la diversidad mineralógica es desconocida, no hemos encontrado el filón, por lo tanto lo único que sabemos es que hay varita, pero nada más. En cuanto a carácter de localidad tipo referencia, no es ninguna referencia, porque en cualquiera de los casos yacimientos de varita los hay por docenas, incluso en la Comunidad de Madrid, por lo tanto no sería ningún referente. Aportación de material al patrimonio geológico mueble, no ha aportado. Superficie de afloramiento es desconocida, no hemos encontrado el filón. Características de los ejemplares, solo hemos visto la varita y es masiva, por lo tanto la valoración es que tiene un interés mineralógico muy bajo. Los filones de cuarzo del pendolero, la diversidad mineralógica sería muy baja, solo hay cuarzo. El carácter de localidad tipo de referencia, pues no es referencia ni localidad tipo.
¿Aportación de material al patrimonio geológico mueble? Sí, en el ámbito regional, porque, bueno, no a lo mejor exactamente este filón que yo he visitado, pero sí que hay otros filones en esa zona que yo he visto en algunas colecciones, pues, cuarzos del Pendolero, entonces sí que hay representación, ¿no?, en el patrimonio geológico. La superficie de afloramiento de este filón en concreto es muy pequeña, era unos centímetros de espesor el filón y pocos metros de corrida, que estaba tapado luego ya con un cuaternario, por lo tanto, aunque a lo mejor seguiría, lógicamente, pero bueno, en principio donde se encontraron estos cristales era pequeño. Las características de los ejemplares están muy bien cristalizados, normalmente, incluso a veces es hialino. Por lo tanto, la valoración general de este yacimiento pues, es de interés mineralógico moderado bajo. La mina de Casablanca tiene una diversidad mineralógica media, pues ya sí que tiene ya pues a lo mejor una decena de especies o así. En cuanto a carácter de localidad tipo de referencia, bueno, como os he comentado anteriormente, es la única ocurrencia contrastada de libetenita en la Comunidad de Madrid, por lo tanto sí que adquiere un interés. ¿Aportación al patrimonio geológico mueble? Pues no, porque verdaderamente el acceso es bastante malo, hay que andar varios kilómetros y además hay que subir, bajar, en fin, no es un sitio que vaya mucha gente. Entonces, pues claro, no se han movido ejemplares en colecciones, ¿no? No hay. La superficie de afloramiento es pequeña y las características de los ejemplares pues es pobre o vamos, prácticamente masivo. Solo a nivel microscópico sí que hay algunos cristales. Por lo tanto, la valoración tiene un alto interés mineralógico en el ámbito regional, sobre todo teniendo en cuenta que es un yacimiento que da la primera referencia para un mineral en la Comunidad de Madrid. La mina del Cancho de las Cruces tiene una diversidad mineralógica bastante alta. Como os comenté anteriormente, tiene minerales de estaño wolframio, cobre, hierro, arsénico, flúor, uranio. Entonces, bueno, sí que tiene una diversidad mineralógica bastante alta. No es una localidad que sea referencia, porque, bueno, verdaderamente los minerales tienen mucha variedad y algunos son interesantes, pero bueno, no se puede decir que, bueno, es que es un yacimiento especial en este mineral. Bueno, como mucho la escorodita, bueno, pues, pero claro, la escorodita en la Comunidad de Madrid, pues habrá docenas de yacimientos que lo tienen, ¿no? Es verdad que yo solo lo he visto bien cristalizado en este yacimiento, pero bueno, pero no es una referencia. ¿Aportación al patrimonio geológico mueble? Sí, en el ámbito regional. Yo he visto varias colecciones, incluso en algún museo, que tiene algún ejemplar del Cancho de las Cruces. La superficie de afloramiento es pequeña y las características de los ejemplares, bueno, pues como comenté anteriormente, la xerita y la escorodita están muy bien cristalizados. La valoración, por tanto, pues bueno, tiene alto interés mineralógico en el ámbito regional. La mina del Canchal tiene una diversidad mineralógica alta o muy alta. ¿Carácter de localidad tipo de referencia? Bueno, pues es la primera referencia en España del óxido de bismuto y molibdeno con lignita. También presenta las mejores molibdenitas a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene alto interés como carácter de referencia, ¿no? Aportación de material al patrimonio geológico mueble. Está bastante bien representada en colecciones y museos, ¿no? Vamos, en el Museo Minero, antes de entrar yo, ya había ejemplares de molibdenita de Hoyo Manzanares, en fin, sí, está bastante bien representado. Superficie de afloramiento pequeña y los caracteres de los ejemplares, algunas especies están bien cristalizadas, destacando la molibdenita. Por lo tanto, la valoración tiene un alto interés mineralógico a nivel nacional, bueno, debido sobre todo a que te presenta un ejemplar, una especie que es la primera cita en España, y bueno, es el yacimiento de mayor interés de Hoyo Manzanares, sin lugar a dudas. Y para finalizar de estos yacimientos, pues las minas del Barranco de la Casquera o del Pendolero, que tiene una diversidad mineralógica alta. No es un yacimiento que sea localidad tipo o localidad de referencia. Aportación al patrimonio geológico mueble sí, son unas minas, bueno, pues aunque ahora están muy acotadas, muy valladas, pero es que son conocidas. Entonces, bueno, sí que hay en algunas colecciones y museos. Superficie de afloramiento es media, bueno, sí que hay varios filones, hay varias zonas donde se ha explotado, en fin, no es puntual. Característica de los ejemplares,
pues algunas especies están muy bien cristalizadas, sobre todo la casiterita, como hemos visto antes en la fotografía. Por lo tanto, la valoración es que tiene un alto interés mineralógico a nivel regional. Como conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora, pues que en Hoyo Manzanares se localizan algunos de los yacimientos de estaño wolframio más importantes de la Comunidad de Madrid. Este rasgo geológico está bien representado en colecciones y museos. La diversidad mineralógica de estos yacimientos es media-alta, tiene más de 30 especies en Hoyo Manzanares, alrededor de una sexta parte de los descritos para toda la Comunidad de Madrid. La coechilinita de la mina El Canchal constituye la primera referencia en España y en el mismo yacimiento se han recuperado los mejores ejemplares de molibdenitas españolas. La libetenita de la mina de Casablanca constituye la primera referencia en la Comunidad de Madrid. Y bueno, resumiendo y concluyendo, por tanto, los yacimientos de Hoyo Manzanares presentan un alto interés mineralógico en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues tan solo me queda ya mostraros la bibliografía que, aunque bueno, si esto lo vais a colgar o algo, pues lo vais a poder consultar. Y nada, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues aprovechar. Luis, no sé si quieres tú hacer alguna pregunta directamente o las hago yo. En primer lugar, darle las gracias a Ramón por esta presentación tan interesante, que nos dan ganas de ponernos a buscar minerales como locos, incluso a los que, siendo geólogos, yo no soy muy aficionado, la verdad, a los minerales, pero oyendo cosas así me entran ganas de rebuscar por ahí. Bueno, yo he hecho unas cuantas preguntas y entonces casi, Antonio, si quieres, digo por el chat, pues se las vas pasando tú por orden a él, si te parece. Muchas gracias. Me parece muy bien. Ramón, hay bastantes preguntas que se han hecho. Muy bien, me parece bien. Vamos a ver. Voy a ir agrupando. Por una parte, Pepe Grillo pregunta si los yacimientos que había en Hoyo eran pequeños. José Luis me hablaba sobre si podrías comentar algo sobre el aprovechamiento económico de las minas de Hoyo. Perdona, la primera pregunta, ¿cuál era, de Pepe Grillo? Si eran yacimientos pequeños. Sí. Los de Hoyo, y José Luis sobre el aprovechamiento económico. Que pudieron tener, si fueron importantes o no, o cómo fue. Vale. Bueno, pues te contesto a esto y ahora seguimos, ¿vale? Uy, no sé qué ha salido aquí. Uy. A ver, espera que te... Vale, yo creo que ya está bien, ¿no? A ver. Comparte tú ahora. Eso es. Vale, quito esto. Te estamos viendo a ver si aquí. me deja, porque está pensando. Sí. Vale. Cuando se inicia una secuencia... Mientras tanto voy comentando yo algún chascarrillo. Vale. Antes hablábamos de Felipe el Churrero. Me hubiera disfrutado mucho. Es que Felipe no usa ordenador ni cosas de estas. Felipe fue el que construyó, por ejemplo, las casas y el transformador de la mina del Cancho de las Cruces. Él con sus manos levantando las piedras y poniéndolas. Hubiera disfrutado mucho. También te quiero agradecer personalmente el que, No entiendo yo esto. en nombre de la Asociación Cultural Ponderal, el que nos hayas abierto las puertas a las colecciones que tienes de los ejemplares de Hoyo, para que Ernesto Hidalgo haya hecho su colección de fotografías. Están ya colgadas en la wiki de Hoyo, pero que esperamos que además en algún momento el ayuntamiento, a ver si cuando acabe el confinamiento podemos retomar, vamos a hablar sobre exponer tu colección privada de minerales de la Sierra de Hoyo Manzanares, hacer una exposición y que nos des una conferencia. Estaría genial el que eso se pudiera hacer, Ramón. Bueno, te comento que yo no tengo colección privada. Creía que yo sí. nunca he sido coleccionista de minerales. Hombre, sí que los recojo porque es mi trabajo y siempre me han gustado, pero no, nunca he sido coleccionista. Entonces no tengo colección privada. Lo que pasa es que yo sí que tengo, de haber ido al campo y demás, tengo guardados para fondos de intercambio, para talleres y demás, muchos minerales en el museo, y yo ya los he puesto a
disposición para cuando queráis. Tengo prácticamente de todos los yacimientos de Hoyo Manzanares, bastantes ejemplares, y bueno, están a vuestra disposición cuando queráis, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema, ¿vale? Pero yo no soy... No te... Muchas gracias. Bueno, si quieres voy respondiendo a las preguntas. Sí. ¿Eh? Muy bien. Hablábamos de... Vale, pues si queréis... Sí. Bueno, me preguntaban que si eran pequeños los yacimientos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista del patrimonio geológico mueble, como minerales de colección, como museos y demás, no es importante que sea grande o pequeño, ¿no? Hombre, la única importancia es que, claro, un yacimiento muy pequeño es muy sensible de expolio, ¿no? Y a lo mejor aporta muy pocos minerales, ¿no? Claro, si solo tienes 1 metro, pues salen muy pocos cristales, ¿no? Pero, o sea, que no es necesario que sea grande porque no se va a explotar nada en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, pues no importa que no sean grandes, esto no es un valor demasiado importante, ¿no? Si yo tuviera que ponderar los valores los parámetros que he utilizado, probablemente el de superficie de afloramiento lo ponderaría con muy poco valor, ¿no? Dentro de lo que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, pues respondiendo un poco en general, pues todos son pequeños, excepto el de las minas del Pendolero, que sí que hubo bastante explotación en la zona, ¿no? Y bueno, y otros que no están representados, pero que también existen, que es algún filón que hay de la zona del Fuente de Esterillo, también está en wolframio, y que bueno, que hay una zanja ahí, bueno, pues de varios kilómetros de longitud. Entonces, en algunos sí que ha habido bastante explotación, ¿no? Enlazando con esto, en cuanto al tema económico, bueno, ninguno de estos yacimientos ha tenido una relevancia importante económica, ¿no? Lo que pasa que, claro, pensar un poco que cuando en la Segunda Guerra Mundial o a lo mejor posteriormente en la Guerra de Corea o en otras guerras, el wolframio era muy interesante. Entonces, en ese momento puntual, sí que a lo mejor, como no hay muchos yacimientos en el mundo tampoco, pues sí que se explotaba intensamente. Entonces, mucha gente se dedicó a la explotación, casi a la rapiña de los filones que estaban más en superficie, ¿no? Del wolframio, ¿no? Que era muy interesante. Entonces, yo he oído, no, tampoco los que lo haya leído en ningún sitio, pero sí que he oído a gente del lugar que efectivamente pues iban las mujeres, iban los niños, iban con cubos, iban por el campo, por el monte, recolectando el wolframio, ¿no? Porque se lo pagaba muy bien, ¿no? Ya sabréis toda la historia esta que hay, que no es que sea un invento de que los alemanes, los aliados compraban todo el wolframio que se podía producir para tirarlo al mar o a otro sitio, ¿no? Para que no lo comprara Hitler, ¿no? Entonces, pues, estas cosas, entonces sí que ha habido momentos en donde sí que habrá trabajado bastante gente, ¿no? En la búsqueda del wolframio y del estaño. Pero vamos, no ha sido la situación. ¿Sí? Una pregunta en la que voy a asociar varias también, y empiezo preguntándote sobre las minas del Pendolero, Sí. y que al final has puesto las minas del Barranco de la Casquera. Sí. En las primeras diapositivas ponía el Barranco de la Pesquera. Pues si hay dudas, es de la Casquera. Sí. Vale. Decías que habías intentado acceder de nuevo y que había una gran valla. Es que el Pendolero entero lo han vallado, es una finca privada. Sí. Y ahora mismo está incluso peligroso pasar. Sí, sí, no. No, yo he intentado ir a hacer fotos y ya no puedo pasar. O sea. Por eso. Y ahora mismo esa zona está muy... Está además creo que muy cerca del camino, ¿no? De unas casas de mineros también hay en Vallelaza. Sí, está muy cerca, pero ahora está en zona privada. He leído en algún momento o me ha parecido deducir que hay entre los hallazgos que hay en el Museo Minero o en algún otro lugar, hay estaño fundido, recuperado de ahí. Sí. ¿Sabes si es que hubo alguna fundición de estaño en la zona o es casualidad? Pues, a ver, yo no he encontrado la fundición, pero la ha habido, porque he encontrado escorias y bastante pepitas de estaño. Y además están en un camino carretero pequeño, pero un camino carretero que salía precisamente a la zona de la casa de la mina de arriba. Entonces, yo creo que lo fundían abajo, o ha habido alguna pequeña fundición, y lo subían arriba. Sí que ha habido algo. Pero lo que pasa es que todas las construcciones que hay ahí están derrumbadas, ¿no? Y se ha utilizado incluso
incluso para otras cosas, ¿no? Entonces, yo no he podido identificar un horno, ¿no? Ni ninguna chimenea. Pero sí que ha habido, ¿eh? Porque, vamos, no pintaría allí nada de estaño. Yo, vamos, ahora mismo a lo mejor ya no, pero en su día yo recuerdo que, bueno, para encontrarte 8 o 10 pepitas de estaño era bastante fácil. Pepitas de a lo mejor 15 gramos, 10 gramos, o sea que sí que había, ¿eh? Sí que Vale. Y lo enlazo con otra finca, otra mina, me pregunta José Luis Soriano si es visitable la mina que hay en Casablanca. Entiendo yo que Sí. no, que está dentro de la zona privada, ¿no? Sí. Aunque Bueno, esta está menos vallada. sí, bueno, a ver, la finca Casablanca, digamos que sí que está restringido el acceso, ¿no? O sea, está vallada, ¿no? Pero bueno, yo no hace mucho, hará un año o menos quizás, que estuve allí y bueno, pues si tú sigues el camino, hay un camino, una senda que sí que se puede transitar, ¿no? Y una vía pecuaria yo creo que cruza por allí arriba, por Casablanca, y si la sigues, llega un momento de que la valla o bien desaparece o bien está muy caída, o vamos, que no tienes que saltarte ninguna valla, ¿no? Para acceder a la Casablanca. Entonces, bueno, pues bueno, yo, como en ese momento, cuando fui a pasear, no tuve que saltarme ninguna valla, pues yo fui a visitarla, hombre, no vino nadie a decirme nada, pero si hubieran venido, hombre, lo único que podrán hacer es echarte, ¿no? Porque dice, oye, mira, yo lo siento, pero yo es que vengo paseando, he visto este camino, he subido aquí, tengo la mina y ya está, ¿no? Y una Entonces, vez, pero creo que, vamos, ¿sí? una vez estuve hablando con los dueños de Casablanca, porque estaba interesado en varios temas de historia y demás, y les Sí. comenté y me dijeron, mina en Casablanca nunca ha habido. Creo que creo que es por lo menos data de la época de Felipe II, ¿no? Los primeros Sí, registros muy históricos que antigua, hay. es de la más antigua de la Comunidad de Madrid. Fíjate. Bueno, José Manuel Blanco me hace dos preguntas. Sí. Juan Manuel Blanco, perdona. Me dice que en una de tus primeras diapositivas que no aparece en la tabla de enriquecimiento en cuanto al número de piezas en la colección, que no aparece ni Cataluña, ni Galicia, ni el País Vasco. Si hay alguna razón para ello. Sí. Y luego hay otra pregunta, que si quieres te la hago después No, dímela, la apunto y ahora... Vale. La otra es que si nos puedes comentar algo sobre el yacimiento de litio de Extremadura. Yacimientos de De litio de litio Extremadura. de Extremadura. Ah, y también él vive cerca de la zona de la Fuente del Testerillo, de la zona de la Varitina, Sí. y él dice que los movimientos de tierra que ha habido en la zona han sido para construir probablemente los colectores. Ah, sí, probable, sí. Sí. Y es posible, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo me acuerdo que hicieron unas zanjas ahí, yo no vi que metieron, pero hicieron unas zanjas ahí, sí. Ya. Seguramente metieron algunos tubos o algo, sí. Claro. Vale, Probablemente los colectores de aguas residuales de esas sí, es probable. urbanizaciones. Bueno, pues vamos a ver. Respondiendo a la primera pregunta. En el año 2008, cuando se inició la actualización de la colección, digamos que esto era un proyecto novedoso, o sea, nunca se había hecho este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, ver qué hay en la colección, qué debería haber, cómo lo podemos conseguir. Lógicamente, esto implicaba una serie de infraestructuras, como por ejemplo comprar una cortadora, comprar una pulidora, comprar equipo de ir al campo, ir a tener, por ejemplo, dinero para ir a la microsonda, en fin, era, digamos, una serie de cosas que nosotros no sabíamos muy bien cómo iban a funcionar y entonces, por ese motivo, se empezó en lo más cercano, digamos, ¿no? No fue por centralismo. Se empezó en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha por aquello de que era lo más conocido para nosotros, que todos más o menos habíamos hecho la tesis o lo que sea en la zona, ¿no? O estábamos trabajando en la zona, y porque, claro, como no sabes realmente, tener en cuenta que ir al campo cuesta dinero, ¿no? Y pues como no sabes muy bien cuántos viajes tienes que hacer, cuánto vas a poder ver en un día o en una semana, en fin, dijimos, vamos a empezar desde dentro un poco y luego ya vemos cómo extendemos, ¿no? Esto se empezó así, ¿no? Entonces, y se hizo en el proyecto, que el proyecto tenía financiación, se hizo Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Luego, posteriormente,
ya entramos de lleno en todo este tema de la crisis y, por lo tanto, digamos que la financiación prácticamente no desapareció del todo, pero bueno, ya no había dinero, ya era fuera de proyecto. Entonces, bueno, pues ya era, pues bueno, pues podías ir un par de veces a lo mejor tal, pero no podías abusar porque sabes que no hay dinero, sabes que otros compañeros también tienen que ir al campo a otras cosas. Entonces tenemos que repartirnos, digamos, los pocos fondos que hay entre todos de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo llevaba 11 años veraneando en Asturias, pues actualicé Asturias, porque me conocía muy bien los yacimientos, había visitado muchísimas minas y además había hecho hincapié ya en las a ver, ¿esto qué dice? Quito esto. A ver, vale. Había hecho hincapié en las mesas de intercambio y en los foros y demás de conseguir ejemplares de Asturias, ¿vale? Y por eso se hizo Asturias. El siguiente año de Asturias no sabíamos qué elegir. Había habido un profesor de Valencia que nos había donado una colección muy importante de minerales de la Comunidad Valenciana y decidimos, pues hacemos la Comunidad Valenciana. Porque ya que está bastante completita, con un esfuerzo que hagamos, pocos viajes y escribiendo a la gente que conocemos en la comunidad y demás, pues intentamos actualizar la colección de esa manera, ¿no? Con poco dinero, digamos, ¿no? Luego, posteriormente, lo de la crisis, sabéis que, bueno, en realidad ha durado hasta ahora y ahora va a enganchar con esto, ¿no? Entonces, ¿dónde nunca, ni aunque hubiera habido dinero, me van a dejar ir a coger mineral? Pues a Canarias, a Baleares, a Ceuta, a Melilla, porque no me van a pagar un avión para ir a Canarias a coger unos olivinos. Por lo tanto, pues decidimos, bueno, vamos a hacer Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, pero digamos intensificando en nuestra participación en los foros, en la mesa de intercambio y todo esto, ¿no? Y así se hizo Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, ¿no? Claro, ya se van haciendo bastantes comunidades, ya vas pensando qué elegir, ¿no? Ya no sabes, claro, te da mucho miedo elegir Castilla y León y elegir Andalucía. Te da miedo porque son muchas provincias, ¿no? Y si, claro, si no tienes dinero y son muchas provincias, digamos que vamos a esperar tiempos mejores, a ver si en algún momento esto levanta y, bueno, pues tenemos un poquito más de posibilidad de visitar más yacimientos, ¿no? Para poder actualizarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso se queda un poco parado y nos va quedando la vertiente norte, excepto Asturias, y, bueno, Extremadura. Bueno, pues entre todo esto que estamos hablando, Extremadura estaba bastante cerca, dentro de lo que cabe, pues bueno, pues Extremadura, ¿no? Entonces, la penúltima que se actualizó, pues fue Extremadura. El año pasado, ¿no? El año pasado, no, el anterior, pues Aragón, porque era lo siguiente, digamos, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid, pues Aragón, ¿no? Que son solo 3 provincias y tal, ¿no? Y ya de Aragón, pues La Rioja. Ya La Rioja la acabamos de terminar. Lo siguiente que vamos a seguir ya es Navarra y País Vasco y Cantabria y Galicia. Luego haremos Cataluña, probablemente. Bajaremos bueno, ahora ya nos hemos atrevido a que creemos que tenemos que hacer alguna comunidad de las grandes. Entonces, ahora mismo estamos ya casi encaminados a hacer Castilla y León. Es porque, además, yo he visitado muchos yacimientos en Segovia, en Ávila, en Zamora, bueno, en fin, la tenemos bastante trillada. Entonces, creo que a lo mejor la próxima, después de La Rioja, sea Castilla y León. Pero luego ya nos vamos a dedicar a seguir por Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, y ya bajaremos a Murcia y probablemente el último sea Andalucía. Según se vayan consiguiendo fondos, que es difícil. Yo trabajo en otro campo, pero sé que es complicado. Sí, es muy complicado. O sea, que es muy complicado. Ya tengo también visto que habéis hecho el esfuerzo eso de poner el yacimiento del Barranco de la Casquera. Sí. Habéis hecho previamente el esfuerzo también de cambiarle a la mina que llamabais antes del Arroyo de Trofa. Sí. Habéis cambiado el nombre, ¿no? Ahora ya... Bueno, es que no es el Arroyo de Trofa, realmente. Claro, es que es el Arroyo del Fortín, ¿no? Claro, es el Arroyo del Fortín, ¿no? Claro. Y lo mismo te sugiero que hagáis aunque ya he visto que algún intento habéis hecho, sí. Lo que llamabas la mina del Cansal, que dices que es de las de mayor valor que hay en Hoyo, sí. Que aprovechéis ya para cambiarle el nombre. ¿Y cómo se llama? Cabañuelas o de Navallera. ¿Cómo se llama el paraje?
las cabañuelas. Bueno, nosotros ya tenemos puesto el canchal o las cabañuelas. Eso es. Pues las cabañuelas mejor. Es que depende el mapa topográfico, depende de qué época sea. Ves en unos sitios que parece que es el canchal, otros parecen las cabañuelas. De todas formas, habría que profundizar un poco a ver cómo se llama la mina, porque no es una mina antigua. Es una mina Habría que de mirar wolframio. en el yacimiento, en el archivo histórico municipal, a ver si... Lo mismo se llamaba la mina de Doña Lola. O O sea, que no Pepita, te voy a sí. decir nada. No. A ver, yo tengo toda la relación de todas las minas de la Comunidad de Madrid, del registro de minas, pero claro, es que el registro de minas te vienen cientos y cientos y cientos y miles de indicios, ¿no? Y todos muy juntos, las coordenadas nunca coinciden con lo que tiene que ser, entonces nunca sabes realmente lo que. Entonces casi que no lo miro mucho, la verdad. Bueno, Entonces, considera que pudiera ser las cabañuelas o como sí, poco Navallera, pero no el Cansal. El Cansal vale. está más al este, está más hacia Colmenar. Pues si tú te coges un mapa 1.50.000, no sé ahora mismo de qué edición, toda esa zona la pone el canchal. Ya, pero si te coges Fue por uno, eso. cógete uno 10.000. Por eso. Vale. No, lógicamente, claro. Ahora tenemos más medios también. Que ten en cuenta, esta mina yo la reencontré en el año 90 o 91, porque yo vivía en Las Matas. Y me iba, yo, a ver, aunque no soy coleccionista, pero siempre me ha gustado lo de los minerales, ¿no? Yo soy geólogo, creo, desde pequeño, ¿no? Entonces, yo me iba con la bicicleta desde Las Matas por los peñascales y enganchaba y ya me metía en la zona de Hoyo Manzanares, ¿no? Prácticamente. Y entonces yo siempre andaba buscando por ahí minas, ¿no? Y sobre todo había mirado mucha bibliografía antigua y, bueno, referencias antiguas y bueno, parajes y cosas, y siempre andaba buscando. Y yo estaba buscando por ahí, por esa zona, una mina de estaño wolframio, ¿vale? Y pues me paré, había allí un pastor, hay una roca ahí bastante grande antes de la mina, y me paré allí con el pastor a sentarme allí, allí estuvimos comiendo juntos el bocadillo, y le pregunté, digo, fíjate que estoy buscando una mina por aquí, está por esta zona cerca, pero no doy con ella y tal, ¿no? Dice, hombre, pues detrás de esta piedra es una mina. Digo, joder, sí, donde estábamos sentados, ¿eh? Digo, no me digas. Y efectivamente, o sea, detrás de la piedra, pues allí había una pequeña escombrera que estaba todo tapado por la vegetación y todo tapado por tierra y demás, y efectivamente una mina, pero además no solo que era una mina cualquiera, es que levantabas un trozo de cuarzo de este lechoso y casi todos tenían molibdenita, ¿vale? O sea, era una mina excepcional, sinceramente. Cometí el error, porque yo en aquella época todavía no tenía, digamos, el mismo sentimiento que tengo ahora de protección del patrimonio, y cometí el error, como yo era socio del Grupo Mineralogista de Madrid, de comentarlo en el socio, porque en el grupo, porque yo todavía no era ni geólogo, ¿eh? Y para que alguien, pues algún compañero, había una revistilla que ellos escribían que se llamaba Azogue, y entonces tenía un compañero que sí que era, no sé si habría acabado la carrera, pero debía estar ya en cuarto o algo así, ¿no? Y le comenté a Félix, digo, oye Félix, mira, que me encontré una mina muy interesante de molibdenita, digo, a ti no te interesa, no te gustaría escribir un artículo y todas estas cosas, ¿no? Y entonces ellos este chaval con otro escribieron el artículo sobre la mina esta, ¿no? Y pusieron la localización de la mina y demás, ¿no? Y al cabo, estuve como 2 o 3 años sin ir a la mina. Y al cabo de 2 o 3 años fui con un amigo a ver la mina, y hacer unas fotos y demás, ¿no? Y me encontré al mismo pastor. Y me dijo, ¿en qué hora te dije nada? Porque es que aquí ha habido personas trabajando de día y noche sacando carretillas de la mina. Y claro, yo desde entonces, entre esto y otras experiencias que he tenido, soy bastante reacio, digamos, a divulgar dónde están exactamente los yacimientos minerales. Por eso es que nuestra base de datos algún día estará en la red. Pero previamente los yacimientos que nosotros pensemos que son susceptibles de expolio no van a figurar ni la coordenada del yacimiento ni probablemente el paraje donde se ubica. Porque es que hay mucho desaprensivo, entonces hay que tener cuidado. Nosotros, siguiendo vuestras recomendaciones, quitamos de la wiki de Hoyo las coordenadas de las minas. Claro. Las tenemos localizadas y las hemos quitado las coordenadas. Es que escribimos más o menos el paraje en general y ya está, ¿no?
Sí. Oye, se nos ha quedado una pregunta sin responder, que Dime, era dime. tus comentarios sobre el yacimiento de litio, los yacimientos de litio. Ah, sí, perdona, sí, sí. El yacimiento de litio me parece que el que quieren explotar está en el arroyo Valdeflores, que está al lado de Cáceres, ¿no? Y bueno, este es una mina bastante conocida, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, en Extremadura hay bastantes yacimientos de pegmatíticos, ¿no? De estaño, ¿no? O sea, perdón, de litio, ¿no? Es lepidolita lo que hay, es una mica de litio, ¿no? Y bueno, pues este yacimiento yo lo he visitado y me acuerdo que tenía variscita, tenía casiterita y bueno, tenía una importante reserva de litio, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante, verdaderamente sí. Muchísimas gracias, de verdad, Ramón, Bueno, por tu vinculación a con vosotros. nosotros, con la asociación, con Hoyo, todo el trabajo que has hecho y todo el que te queda por hacer. Espero. Bueno, quiero aprovechar para desear que no tengamos que repetir de nuevo, desear que no tengamos que repetir de nuevo esta experiencia de hacer presentaciones online. Ojalá que podamos hacer la próxima físicamente. Si no puede ser, en 15 días presentaremos otros 2 artículos siguiendo el mismo formato. Así que muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a los ponentes, a ti, Ramón, a Manuel, A vosotros. Y espero poder invitarte a algo en algún momento por aquí, por Hoyo. Muy bien, Así que muy bien. un abrazo hasta entonces. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta Luego. luego. Gracias a todos. Adiós.